en Puntos Cardinales. Cuatro 18 minutos de la tarde y hoy en Puntos Cardinales vamos a hablar de Donald Trump. Recientemente declarado culpable de 34 cargos de falsedad para falsificar documentos, cometer fraude fiscal y comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels. Y nuestra productora Michelle Cabrera nos preparó una cápsula informativa que da pie a nuestra conversación con nuestro siguiente invitado. Escuchemos. El expresidente de Estados Unidos y actual candidato a la presidencia, Donald Trump, fue declarado culpable en un juicio penal por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, relacionado con un plan para evitar que la estrella de cine para adultos Stormy Daniels hiciera públicas las acusaciones de un romance con él, previo a las elecciones del 2016. Este es un juicio histórico que convierte a Trump en el primer expresidente estadounidense en ser condenado a un juicio penal. Aunque la sentencia por delito grave implica 4 años de prisión, es posible que el político apele al veredicto y reciba libertad condicional, alargando así el proceso judicial. La decisión se produce justo antes de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y tuvo un impacto significativo en la política occidental. Cabe destacar que a pesar de la condena, Trump podría continuar su campaña electoral e incluso ser elegido como presidente nuevamente. Muchas gracias a Michelle por su aporte con esta entrevista sobre el caso de Donald Trump. Vamos a sostener una conversación con Karen Aranguibel, periodista de Actualidad Radio. Un gusto saludarla, Karen. Bienvenida a Puntos Cardinales. Dile, Rafa, un placer estar con ustedes nuevamente por acá y saludar a la audiencia que nos escucha a esta hora en Venezuela. Y así como lo decía justamente Michelle, lo comentaba bien detallada en esta cápsula que ha preparado para iniciar esta conversación, no solamente son 34 delitos por los que ha sido acusado el expresidente Donald Trump, sino que también podría recibir libertad bajo vigilancia o incluso casa por cárcel. Eso o esa condena o lo que se va a decidir en el caso de Donald Trump será expuesto por el juez el próximo 11 de junio, que es una fecha que mantiene en vilo en realidad a la población estadounidense. Cuando conversaba ayer con la productora, ella me decía, bueno, es para saber cómo se ha vivido el panorama después de toda esta semana, pues la semana pasada fue completamente seguido el juicio, pero detalle a detalle cada minuto del juicio contra el expresidente, y evidentemente eso mantuvo a todo Estados Unidos, pero además a la comunidad internacional bien pendiente de lo que podría ocurrir, por lo que eso quiere decir para un país como Estados Unidos, pero además en un año electoral como el que estamos viviendo. Como ella lo decía bien en la cápsula, además de que le podían dar libertad bajo vigilancia o casa por cárcel, son una de las dos penas que podría correr el expresidente el próximo 11 de junio cuando se lea el veredicto final con la pena que está pautada. También es verdad que puede seguir siendo o caminando hacia la carrera hacia la Casa Blanca y ser elegido. Ya acá en la ciudad de Miami, justamente en las últimas elecciones, se vivió con un comisionado que está detenido por casos de corrupción y que casi logra llegar a la carrera por ese puesto de comisionado del distrito al que estaba representando. Y eso acá es, vamos a decir, válido completamente, a diferencia de los otros países en la región, incluso de Venezuela. Ahora, Karen, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de igual escenarios inéditos. Nunca antes se habían planteado las situaciones que forman parte del abanico de posibilidades que se vislumbran o se dibujan a partir del 11 de junio, que además entiendo que es unos días apenas antes de que el Partido Republicano reconfirme la nominación de Donald Trump como su candidato para las elecciones presidenciales. Si él sigue, independientemente de cuál sea la condena que reciba el próximo 11 de junio, ¿podríamos estar ante un presidente que despache con una prohibición de salida del país o con una alarma en el tobillo, encarcelado? Sí,
Totalmente. Incluso muchas de las preguntas que se han hecho en los medios es acerca de quién va a ser la llave de Trump a la vicepresidencia, porque es un nombre que se desconoce. Y muchas veces se le ha preguntado, por ejemplo, a Jaime Flores, que es director de medios hispanos del Partido Republicano y se ha entrevistado últimamente como nunca antes en su vida, cuáles serían los nombres que estarían sonando, porque incluso esa podría ser la persona que sustituya al presidente Trump de llegar a ganar las elecciones del 5 de noviembre y al ser su vicepresidente y poder cumplir con funciones que él, con una condena por estos delitos de los 34 delitos por el caso de la actriz porno, no podría cumplir. Entonces, el nombre de la persona que lo acompaña en esta llave a la vicepresidencia es una de las dudas o de las interrogantes que más han sonado, y empiezan a sonar nombres como el senador Marco Rubio. Se habla también del gobernador de Florida que corrió con él en las encuestas a los primeros meses de este año, pero después de las nominaciones y de las primeras reuniones del partido, la ventaja que llevaba el presidente Donald Trump en contra de Ron DeSantis era bastante considerable. Sin embargo, mucha gente dice, debería ir DeSantis, que dicen que tiene una figura muy parecida a la de Trump a nivel de sus decisiones radicales en muchos casos, sobre todo en el tema de leyes de migración acá en la Florida. Podría acompañarlo en esa pelea de la vicepresidencia, pero como tú lo dices, todo se va a definir a partir del 11 de junio y ya Trump dijo, esto es una cacería de brujas, y él va a apelar cualquiera de las decisiones que tome el juez el próximo 11 de junio. Bueno, sería realmente alucinante que lo elijan y que el presidente de los Estados Unidos despache desde la Casa Blanca sin poder salir de allí y que el vicepresidente sea el que tenga la representación del gobierno. Eso es verdaderamente algo inimaginable. Es de película. Sí, pero de película, pero te voy a decir una cosa, ya yo perdí la capacidad de asombro. Claro. Porque como te decía, aquí pasan cosas que no estamos acostumbrados nosotros a vivirlos en nuestro país, sobre todo a nivel de política, incluso la campaña electoral. Los anuncios de campaña electoral en Estados Unidos, al nivel que tú lo quieras ver, son completamente rudos. Son crueles. O sea, un candidato puede tener un spot comercial en la radio, por ejemplo, insultando a la mamá del otro candidato, cosas así. Entonces tú no estás acostumbrado, tú ves una campaña ruda en Venezuela y bueno, y ves un Maduro y ves un Edmundo y unos se dicen y otros se dicen, pero cuando ves el nivel de aquí tú dices, okay, cualquier cosa puede pasar. Y entonces en este caso, lo que a ti te parece alucinante es completamente válido y completamente viable y posible. Claro, ahora es a partir del 11 de junio. Es violencia verbal, porque fíjate lo que ha pasado en las elecciones en México, ¿no? Totalmente. Alrededor de 22 candidatos asesinados, ¿no? 32. Ahora, Karen, cuando estamos hablando incluso de los escenarios, hay quienes especulan sobre la figura del perdón presidencial y se preguntan si entonces, de ser electo presidente, ¿tendría la capacidad Donald Trump de perdonarse a sí mismo? Para algunos esto es improbable, porque entonces estaría por encima de la ley y es atípico porque se trata de un delito en un estado, sin embargo, no está expresamente prohibido. Correctamente, eso mucha gente lo llama, bueno, en Venezuela le decimos se va a pagar y se va a dar el vuelto él mismo, ¿no? Y es una de las discusiones que también los abogados constitucionalistas han debatido durante los últimos días de qué puede hacer él después de llegar, si llega a ser elegido nuevamente a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, qué puede hacer él para revertir esa sanción que están esperando para el próximo 11 de junio. Y una de las posibilidades, como tú le acabas de comentar, es esa. En su defecto, otras mucha gente dice que los abogados más bien van a optar por buscar medidas antes de que él llegue a la Casa Blanca. O sea, mientras esté corriendo en la campaña, antes de que llegue la elección del 5 de noviembre, poder resolver este tema y quizás hasta con un acuerdo o un nuevo acuerdo con la propia actriz porno que demandó al presidente Trump. Y mira, bueno, esta actriz porno es determinante, entonces. Sí, totalmente. A ver, Karen, bueno, también puede pasar que gane Biden. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas más recientes?
bueno, es que la diferencia de puntos entre uno y otro desde que comenzó el año de verdad no han sido muy significativa. O sea, son 2 puntos, son 3 puntos, dependiendo de cómo lo vayan manejando. Por ejemplo, hoy, justamente hace una hora y media aproximadamente, el presidente Biden habló desde la Casa Blanca y logró un acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos, gobernadores y alcaldes de estados de la frontera, de localidades de la frontera, en donde están siendo afectados justamente por el tema migratorio. Y se acaba de determinar, a través de una orden ejecutiva, una nueva medida que prohíbe el asilo del que llega a través de la frontera, como cruza la frontera de manera ilegal y va a ser deportado inmediatamente. Y justamente esta medida o esta orden ejecutiva que ha sido firmada por el presidente Biden el día de hoy, tiene un parámetro como un espacio de 2.500 personas que puedan cruzar por la frontera y en ese momento cerrarían la frontera y tomarían medidas con las personas que no cumplen con los requerimientos para ser tomados en cuenta como refugiados o como asilados, ¿no? Y eso, por supuesto, ha calentado la frontera. Desde la madrugada de ayer se están viendo cruces de cantidades inimaginables en las últimas semanas, y es un tema que ha afectado mucho al presidente Biden, pero que de pronto mañana puede amanecer por encima de las encuestas después de haber logrado este acuerdo bipartidista que ha costado tantos meses. Ahora, Karen, y volviendo al caso de Trump y su aspiración de volver a la Casa Blanca, ¿qué pasa con el Partido Republicano? Es decir, ¿está dispuesto, tan comprometido con Donald Trump, que está dispuesto a mantenerlo como el representante de su partido, no importa qué se decida? Porque estamos hablando de todos estos escenarios de película, pero ¿lo van a acompañar? Y te diría que no solamente el partido, sino el republicano de a pie. Fíjate algo bien curioso. El mismo día que el juez dio el veredicto como culpable al presidente Trump por estos 34 cargos que estaba siendo acusado en esta corte de Nueva York, ese mismo día la cantidad de dinero que la gente empezó a donar a la campaña de Trump es una cosa que no tiene ningún tipo de punto de comparación en otras campañas presidenciales en Estados Unidos. Y eso te puede dar una media de qué es lo que piensa la gente en la calle. Bueno, o de qué es lo que siente, porque realmente son las emociones lo que cuenta en la política y la racionalidad se va de vacaciones. Acabo de decir eso. Y como nunca antes, una campaña electoral se había movido tanto con las emociones acá en Estados Unidos. Aunque en muchas ocasiones la gente decía las campañas electorales en Estados Unidos quizás pueden ser un poco frías. Mira, como nunca antes aquí se está moviendo la emoción y la gente está actuando por la emoción. Y qué curioso y entonces ahí puedes determinar mucho de lo que puede pasar el próximo 5 años. Qué paradoja que estas grandes emociones las mueven unos señores de 80 años. Sí, señor. Bueno, es que creo que no son cualquier octogenario por allí, ¿no? Estamos hablando de Donald Trump, que incluso es que es un personajazo, porque es que incluso en el juicio, teniendo estas prohibiciones para declarar, referirse, insultar o meterse con las personas involucradas, con el jurado, no tenía ningún pudor en violar estas limitaciones que tenía impuestas por el juez. Recuerda que varias veces además fue multado por el juez por haber excedido en lo que él podía decir y no podía decir ante los medios. Y el mismo día que se esperaba que dieran el veredicto de su caso, que al final fue declarado culpable, ese mismo día antes de entrar él dijo, esto es una cacería de brujas. Ya él dijo, bueno, me van a declarar culpable, aquí no hay para dónde, sí, exacto, aquí no hay para dónde agarrar, ya yo voy a decir qué es lo que pienso y bueno, lo demás que pase, pues y ya. Y eso es lo que estamos viendo, por eso te digo, aquí las emociones, porque desde las declaraciones de cada uno de los personajes, en este caso el presidente Biden, en este caso el presidente Trump, como las emociones de la gente al opinar. El siguiente día del veredicto, las radios locales acá, tú abrías líneas y era una locura cómo la gente opinaba, cómo la gente decía, cómo las emociones se movían desde el entusiasmo de que llegue a la presidencia, como el odio que les puede salir de las entrañas, pues. O sea, tú escuchabas cualquier cantidad de cosas o salías a la calle, hacías unas encuestas y te encontrabas todo ese tipo de comentarios que tú decías, wow,
como nunca se está moviendo una campaña a través de las emociones en este momento. Digna de análisis completamente y creo que histórico. Claro, y además es que son muy antagónicos Ujú. ambos. O sea, son Completamente. realmente blanco y negro, ¿no? Entonces eso también contribuye a esa radicalización, ¿no? La polarización de Estados Unidos en los últimos 5 años, en los últimos 4 años, de verdad que ha marcado un precedente en la historia contemporánea del país. Sí. Bueno, y lo que está ocurriendo también a nivel legal y en el contexto de esta campaña sigue haciendo hitos, sigue haciendo historia, porque lo que vamos a ver a Pronto partir van a del 11 aparecer de junio es inédito. y pronto vamos Estos a son ver los libros trailers. de la actriz. La actriz va a Ay, publicar claro. Por algo. supuesto. No tengas duda que vamos series en Netflix, libros, Claro. películas, ya está, debe estar firmada por todos lados. Muchísimas gracias, Karen, por estos minutos Ok. conversando con nosotros. Karen A ustedes, Aranguibel, feliz tarde. periodista de Actualidad Radio. Muchas gracias, Karen. 4:34 minutos de la tarde, profe. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Puntos Cardinales.